La isla de Córcega, en el Mediterráneo occidental, una tierra de piratas, de gente que durante muchos años se dedicó a acosar y a asolar, hasta cierto punto, las costas del mar Mediterráneo occidental en busca de botines. O eso es lo que nos transmite la leyenda. Lo que es realidad es que esta isla perteneció durante buena parte de la era moderna a la República de Génova, en el norte de Italia. Sin embargo, las cosas a veces pueden llegar a cambiar, y cambian de forma inesperada. En el caso de Génova, su suerte cambió en el año 1768. Aquel año, la República contrajo una deuda millonaria con el Reino de Francia, la cual no pudo pagar, y después de negociaciones y de tensiones y de ciertos conflictos, se alcanzó un tratado en Versalles en ese mismo año de 1768, según el cual, y entre otras cesiones que se hacían, la República de Génova cedía la isla de Córcega al Reino de Francia, que en aquel momento todavía estaba gobernado por los Borbones. Y aunque aún le quedaban unas pocas décadas para que estallara el fervor revolucionario en el Reino de Francia, digamos que con la adquisición, con la cesión del territorio de Córcega y su incorporación a Francia, sembraría el terreno para que naciese uno de los grandes hombres de la historia mundial, un hombre que llevaría a Francia a lo más alto después del caos y lo más sangriento de la Revolución Francesa, pero un hombre que también haría que el nombre de Francia quedase marcado de por vida, por valores revolucionarios, por valores ilustrados o por una tiranía desalmada y desmedida. De estas cosas es de lo que vamos a hablar hoy, conociendo una de las figuras que más me habéis pedido y la figura que salió vencedora en una encuesta que hice el otro día y que debo decir que a partir de ahora las voy a hacer por Instagram para que así sea más fácil que todos podáis participar. Es que pensaba que podíais participar todos así. Hoy vamos a conocer a Napoleón Bonaparte. Lo que profetiza Mozart unos meses antes de su muerte, cuando, al final de la flauta mágica, las tropas de Sarastro derrotan a las legiones de la Reina de la Noche en el Templo del Sol, es la victoria de la Ilustración sobre el oscurantismo. Así empieza el libro Napoleón de Jean Toulard. Napoleone di Bonaparte nació en una familia corsa que, si bien no era de rancio abolengo, es cierto que, con el tiempo les iría yendo mejor. Napoleón era hijo de un abogado llamado Carlo y de su esposa, llamada Leticia. Y aunque es cierto que su padre no estuvo demasiado tiempo en su vida o no estuvo siempre con él, porque muy pronto va a comenzar a ejercer cargos de representación de la isla ahora que pasaban a formar parte del Reino de Francia, sí es verdad que su padre va a procurar que la vida de sus hijos, tanto de Napoleone como del resto de sus hermanos, vaya a mejor con el tiempo o por lo menos se encamine hacia labores como podrían ser las armas en el caso del pequeño Napoleone, las leyes y oficios que estaban bien vistos en la época para miembros de un estamento social como era, no sabría decir si la pequeña nobleza o por lo menos familias que comenzaban a ganar terreno aprovechando la incorporación al reino vecino. Napoleón tuvo un total de 11 hermanos, de los cuales 8 llegarían a la vida adulta, convirtiéndose con el tiempo en reyes y reinas. Pero él, Napoleone, era el segundo hijo varón superviviente, siendo su hermano mayor, José, el que en principio se podría haber esperado se ocupara de la familia a largo plazo. Sin embargo, es altamente probable que la personalidad de Napoleone le empujara a ocuparse con el tiempo de forma más activa de lo que era la familia en su conjunto. Y no es para menos, pues en cuanto Córcega pasa a formar parte del Reino de Francia, el padre de esta familia, Carlo,
va a comenzar a ejercer labores de representación de su isla de cara a lo que era la corte y la corona. La corte, recordemos, de Luis XVI, por lo que muy pronto la familia se va a trasladar o van a comenzar a trasladarse hacia la Francia peninsular y concretamente Napoleone y su hermano mayor José van a entrar en la formación militar. Los van a llevar a una escuela militar en Brienne y después de ello Napoleone va a entrar en la Academia Militar de París, que ya implicaba cierto rango, implicaba cierta conexión con lo que era la alta sociedad militar, implicaba ciertos contactos. Aunque ya os digo, la familia Bonaparte no era de las más potentes en este aspecto, en parte porque eran una familia que acababa de entrar en el mundo francés, en parte porque principalmente hablaban en italiano y no en francés, un rasgo que siempre caracterizaría a Napoleón, su acento corso, un acento que tendría que ir paliando con el tiempo, pues se rumorea que los compañeros de las academias y la gente que se relacionaba con ellos tendía a burlarse del acento de esta familia, ya que no era todo lo francés o todo lo apropiado que se hubiese esperado. Recordemos que a finales del siglo XVIII, esa Francia del último periodo de la realeza borbónica, previo a la Revolución, solía ser un poquito snob en algunas cosas, o podríamos catalogarla de snob, y no es que yo pretenda aquí hacer un juicio de valor muy grande. El caso es que Napoleone, en determinado momento de su vida, va a decidir que su nombre, que suena tan peculiar y extraño para todos los que lo oyen por primera vez, va a adaptarse a la lengua francesa, va a adaptarse a la pronunciación y a la fonética y va a quedarse sencillamente como Napoleón Bonaparte en vez de como Napoleone di Buonaparte. Y cuando tiene 16 años, sí, lo habéis oído, 16 años, ya va a ser nombrado suboficial de artillería y ya va a tener algunas tropas a su mando. Esto es particular porque la mayoría de personas de origen corso que entraron en la carrera militar francesa en esta época van a optar por la marina porque es más natural a ellos, porque ellos vienen de una isla, vienen del mundo del mar, vienen del Mediterráneo y sin embargo Napoleón va a decidir hacerse artillero, algo que era relativamente novedoso. La artillería llevaba muy pocos siglos de historia en Europa, realmente desde el siglo XVI, XV, más o menos, que se instaure de forma generalizada es algo muy reciente en este momento. Pero el muchacho va a dar muestras de ser capaz de gestionar esto, va a dar muestras de comprender la complejidad de lo que le espera y de la tarea que le tocará desarrollar. Pues en el mismo año en el que se gradúa, en el 1785, fallece su padre, Carlo, y es ahora cuando les va a tocar a sus hermanos y a él ocuparse de la familia, por lo que su madre va a pasar a ocupar un lugar bastante más importante o principal dentro de lo que es su vida temprana. Una vida de la que realmente tampoco es que se sepa demasiado en los años siguientes, pues en el momento en el que estalla la Revolución Francesa, esto es 4 años después de que muera el padre de Napoleón y de que él mismo se gradúe como militar, la familia Bonaparte va a regresar a Córcega y con el tiempo regresarían a Francia, realmente al cabo de unos pocos años, cuando Napoleón se ponga de parte de la Convención Jacobina en torno a 1793, cuando los reyes, Luis XVI y María Antonieta, ya han sido guillotinados un año antes. Y es precisamente en ese año de 1793 cuando por Francia no paran de rodar cabezas, principalmente en París, principalmente por causa de ese delirio al que se llegó durante la época de los jacobinos, Napoleón va a entrar en el terreno militar con su primera campaña, con su primer trabajo, digamos, serio, que va a ser el de recuperar el puerto de Tolón, un puerto bastante importante de Francia, que había sido atacado y en cierta manera tomado por las tropas francesas y españolas, aunque la participación española dicen que es más simbólica que otra cosa. En esta campaña, Napoleón demostrará su manejo de la artillería y su habilidad como suboficial realmente o subteniente, por lo que saldrá victorioso, recuperará el puerto para Francia, para los revolucionarios, para la Convención Jacobina, y eso le dará bastante respeto
y comenzará a ser visto con otros ojos dentro de lo que es París. Y por cierto, que no se me olvide, los ingleses y españoles habían atacado el puerto porque estaban del lado realista, es decir, partidarios de que la revolución no se extendiese a Europa y de que Francia regresara al camino que había dejado cuando, en la toma de la Bastilla, se da inicio, teóricamente, de forma poética, a la Revolución Francesa y esta acaba con el gobierno de la monarquía borbónica y del antiguo régimen. Todo esto es a nivel teórico, ¿vale? Que luego, por supuesto, matices los que queramos y que hay que poner una fecha de inicio a todo. Pero es para que nos ubiquemos. Pero el caso, que no quiero seguir liándome, es que en este momento Napoleón inicia una carrera militar propiamente dicha, aunque todavía le quedarían algunos obstáculos a superar. Entre ellos, el hecho de que cuando el líder de la Convención Jacobina, que eran quienes gobernaban en este periodo de la Revolución Francesa, fue guillotinado, Maximilien de Robespierre, paradójico que el que mandó a ejecutar a tantos fuese ejecutado por ese mismo método, cuando este hombre es guillotinado, se sustituye el gobierno de los girondinos por un nuevo gobierno revolucionario conocido como el Directorio, en el año de 1794. En ese momento, Napoleón es sometido a sospechas, precisamente porque había sido amigo del hermano menor de Maximilien de Robespierre, y eso le hacía, a ojos del nuevo régimen, que buscaba dejar atrás el terror y el horror que se había vivido durante el periodo de los jacobinos, un terror bastante grande porque, como os digo, se ejecutó a muchísima gente y hay hasta novelas sobre eso, pues como que no quedaba bien un militar que hubiese estado metido y hubiese sido amigo personal de la familia Robespierre. En este contexto va a aparecer alguien que va a ir en su defensa, una mujer, una viuda llamada Josefina. Josefina de Beauharnais. Yo os juro que lo intento, pero es que el francés no es lo mío. Se trataba de una rica mujer que había nacido en Martinica, en las colonias francesas de América, y que había estado casada con un aristócrata llamado Alejandro, el cual había tenido en la Revolución un punto a favor de las reformas de los revolucionarios al considerarse una persona de corte más liberal, pero también era una persona que había sido guillotinada por eso mismo. De manera que esto dejaba a Josefina siendo una mujer viuda, madre de 2 hijos que serían de mucha utilidad para Napoleón en el futuro, y también que, por supuesto, tenía muchos contactos dentro del directorio. Entre ellos se cuenta que era amante de uno de los miembros que estaban gobernando en aquel momento, y que eso ayudó a que Napoleón recuperase la confianza, la buena imagen que tenía el gobierno francés de su persona. Pero también, en esta misma época, con motivo de que se desmantelara la Convención Jacobina y que subiese al poder un nuevo orden, el orden del Directorio, hubo revueltas en París y hubo tensiones y hubo barricadas y hubo de todo. Y Napoleón, que estaba allí en aquel momento, fue uno de los que tomaron partido para para atajar de una vez las revueltas, las protestas y todo el enfado general. Con lo cual, estos sucesos, eso de que Josefina entrara en su vida como amante y eso de que ayudase a paliar las revueltas de París, hicieron que la figura de Napoleón fuese restaurada y que se le perdonara ese pecadillo de ser amigo del hermano menor de Robespierre. Un año más tarde de que esto sucediera, en el año 1796, Napoleón se casa con Josefina y en cierta manera adopta como propios a sus hijos, Eugène y Hortensia. Poco después de que esto suceda, va a comenzar la carrera militar de Napoleón a lo grande. Y para esto hace falta entender una cosita más, y es que durante la Revolución Francesa, por supuesto, estallan los conflictos bélicos con los países vecinos que veían en Francia una amenaza, un problema lo que estaba pasando, y específicamente los austriacos, que eran pues la frontera más inmediata, y la familia de la reina guillotinada María Antonieta no estaban muy conformes con lo que estaba ocurriendo, por lo que van a tensionar la cuerda tanto en el norte como en el sur. Y el directorio, en este contexto, va a enviar a Napoleón a que se ocupe de un frente secundario. No van a mandarle a que se ocupe del frente que más importaba a los franceses en aquel momento, que era la frontera del Rin, que ellos consideraban su frontera natural con los países germánicos. No,
a Napoleón le van a enviar al norte de Italia, a lo que sería el milanesado. Tengamos en cuenta que Francia ya se había anexionado Saboya, el condado de Niza y Mónaco, por lo que ahora, con esta nueva guerra, con este nuevo ataque, lo que se buscaba era principalmente distraer a las tropas austriacas de la frontera del Rin, es decir, hacer que llevasen allí contingentes en vez de que los llevaran a la frontera norte, que es la que les interesaba a los franceses. Y Napoleón, sirviéndose del conocimiento que tenía de la artillería y también aprovechando que tenía un ejército bastante grande, en parte motivado pues por el reclutamiento popular de Francia, va a tener bastante éxito en su cometido. Y de esta campaña en el norte de Italia van a formarse nuevas repúblicas, nuevas entidades territoriales que pasarán a considerarse repúblicas hermanas, o así es como las llamarán durante algún tiempo y parte de la historiografía moderna. Se trata de la República Cisalpina, la cual incluía principalmente al milanesado, a casi toda la Lombardía y a la mitad occidental de la República de Venecia, la República Ligur, que a grandes rasgos era la antigua República de Génova, la romana, que incluía a los estados pontificios y a la ciudad de Roma, la República Helvética, a grandes rasgos Suiza o parte de Suiza, y la partenopea, que será Nápoles básicamente, la mitad sur de Italia. Con estas guerras, con estos frentes abiertos a lo largo de Italia, se va a sentar un precedente que luego marcaría el devenir de las guerras napoleónicas en el resto de Europa, y es el hecho de que se iban a formar estados que seguían el modelo francés, que tenían una forma de gobierno más parecida a la República Francesa del momento, con su constitución, con sus organizaciones territoriales, con las ideas ilustradas que teóricamente les iban trasladando, aunque yo en esto soy partidaria de cogerlo con pinzas porque es complicado pensar que países que tienen un idioma distinto, una cultura diferente y que han vivido una historia muy distinta sean capaces de absorber un ideario, unas teorías y unos ideales que vienen de otro lugar, que vienen de muchos autores que han escrito a lo largo de prácticamente un siglo y que a la hora de dar forma, pues es complicado pensar que una guerra pueda transmitir todo eso a los países, pero oye, el caso es que Napoleón sentó un precedente. El caso es que al montar este tipo de repúblicas hermanas o de estados satélite en Italia, los franceses ganan territorio, ganan aliados y también consiguen expandir su influencia frente a los estados que querían hacerles frente. De hecho, en estas guerras, Napoleón terminará finalmente con la existencia de la antigua República de Venecia, la cual llevaba existiendo pues prácticamente desde el 600 después de Cristo. Y aquí Napoleón sí que se va a destacar tanto que van a decidir desde el directorio enviarle a Egipto. ¿Por qué a Egipto? Es famosa esta historia de que Napoleón entró en la pirámide de Keops, que pasó la noche allí y que nadie sabe qué le ocurrió, pero que salió prácticamente iluminado. Pues la pregunta del millón aquí sería cómo Napoleón terminó allí, terminó en Egipto. Y la respuesta está en el país más al norte, en Inglaterra. ¿Por qué? La revolución industrial ya en el último tercio del siglo XVIII es un hecho, por lo que los ingleses estaban desarrollándose mucho a nivel productivo, principalmente textiles. Es la primera de las industrias que empieza a desarrollarse y en su mundo comercial, en las rutas comerciales que utilizan, Egipto es un lugar clave para poder trasladar mercancías, materias primas y un poco de todo entre la India y entre Inglaterra. Y además, para colmo, con este nuevo sistema económico que se estaba desarrollando en Inglaterra, ya habían conseguido enriquecerse, desplazar a Francia a una potencia por detrás de ellos, y eso sí que fue algo rompedor, porque los ingleses hasta este momento habían sido un país relativamente de segundo orden dentro de lo que era el conjunto europeo, un país que estaba alejado, escondido en su isla, con sus propias guerras internas, con sus problemas y con sus virtudes y con todo. Por lo que los franceses no pueden tolerar que los ingleses, como sus principales rivales y unos de los que más guerra les estaban dando, siguieran haciéndoles la vida imposible, por lo que van a enviar a Napoleón a que se ocupe de arreglar la situación a través de crear un tapón, una suerte de tapón,
en Egipto. Pero lejos de todo lo esperado, Napoleón aprovechó su estancia en Egipto para desarrollar una suerte de expedición científica. Esto es curioso porque en la expedición de Napoleón también les acompañan algunos científicos o gente más ilustrada, podríamos decir, o mejor formada. En aquel momento el furor por Egipto todavía no había saltado, como saltaría en el futuro con las excavaciones, con los descubrimientos de las momias y demás. Pero sí que es cierto que Egipto, un país exótico, llamativo y todavía bajo el dominio del Imperio Otomano, llamaba la atención, llamaba y bastante. Por lo que, una vez en Egipto, cuando consiguen derrotar a los líderes mamelucos que dominaban la zona y consiguen, digamos, enfrentarse un poco también a los otomanos que había por allí, Napoleón funda el Instituto de Egipto. Se inician las primeras excavaciones en el año 1801, en los entornos, en la cercanía de las pirámides de Giza. Pero además, 2 años antes, en 1799, en Rosetta, se descubre una estela, una piedra, que tiene inscripciones hechas en 3 idiomas distintos: los jeroglíficos, el demótico y el griego antiguo. Esta estela, este texto traducido a 3 idiomas antiguos, sirvió y fue la base para que los científicos posteriores pudieran ser capaces de leer las inscripciones de los antiguos egipcios y comenzar a desarrollar un interés muy notorio y muy llamativo por la egiptología. Y el uso de esta palabra es totalmente anacrónico, pero ya digamos que Napoleón o su expedición es la que sienta las bases para que nazca el interés por esta disciplina. Y todo a pesar de ser en medio de una conquista militar donde se asientan los franceses en Egipto y aguantarán, además expandiéndose hacia Tierra Santa, que también estaba bajo dominio otomano en aquel momento, tendrán que enfrentarse a los otomanos en esa zona y verán frenado su avance en la zona de San Juan de Acre, un lugar muy importante para los cruzados medievales de los reinos francos. Es en ese momento, en el año 1799, cuando Napoleón regresará a Francia, pero como os he dicho, para que se pueda descubrir la piedra Rosetta, para que puedan comenzarse las primeras excavaciones y para que puedan hacer todo ese germen de la egiptología, también será necesario que los franceses, las tropas por lo menos, o parte de ellas, se queden en Egipto hasta 1801, cuando todos son expulsados del territorio de forma definitiva, pero habían conseguido éxito militar, habían conseguido taponar y fastidiar un poquito a los ingleses, de manera que Napoleón regresa a Francia convertido en una suerte de militar de bastante prestigio, un hombre que había demostrado mucho, pero no es el único. No era el único militar que en aquel tiempo había ganado la simpatía del pueblo o que había causado cierto éxtasis entre la población que ya a duras penas pedía algún milagro o que alguien con una mano firme y dura acabase con el caos de la Revolución Francesa y pusiera fin a sus sufrimientos, si era necesario, regresando al sistema monárquico, pues regresando al sistema monárquico. Pero si tenía que ser con otro método, nuevo o antiguo, también estaban dispuestos a probarlo. Lo que los franceses querían era tranquilidad, pues el país estaba prácticamente en la ruina. ¿Napoleón estaba dispuesto a darles eso a los franceses? Pues sí, pero como os he dicho, no fue el primero que lo intentó, por lo que habría que preguntarse por qué fue el asalto de Napoleón al poder, aquel golpe que dio contra el Directorio, el que finalmente terminó triunfando. Pues bien, si os parece vamos a seguir hablando de ello. Yo soy la revolución. La revolución se terminó. Palabras atribuidas a Napoleón Bonaparte durante el golpe de Estado del 18 de Brumario. Durante la Revolución Francesa, concretamente en el gobierno de los jacobinos, una de las decisiones más polémicas que se habían tomado era la de cambiar el calendario. El calendario gregoriano fue sustituido por el calendario republicano, o también conocido como revolucionario, y era un calendario que buscaba alejarse en parte de las referencias cristianas y también de la influencia de todo lo anterior, todo lo que podía representar o recordar al antiguo régimen. Siendo así, en este sistema los años comenzaban siempre en el equinoccio de otoño.
Contaba con un total de 12 meses y de 30 días cada uno, pero la diferencia iniciaba cuando se dice que los meses estaban organizados en grupos de 10, 3 grupos de 10 cada uno, acabando con la concepción normal que tenemos de la semana, y que además los meses no terminaban de coincidir con las estaciones tal y como las tenemos organizadas nosotros. Esto es importante saberlo porque hay un día que está marcado en la historia europea como el 18 de Brumario, que es un mes que a grandes rasgos comenzaba entre el 22 y el 24 de octubre. Ese día Napoleón estaba ya en París en el año 1799, para nuestro calendario sería el 9 de noviembre de 1799, y habría dado un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra el Directorio, que acabaría con él, pero que no terminaría con todos sus miembros, pues Napoleón contó con ayuda en aquella ocasión, concretamente la ayuda de 3 hombres, uno de ellos su hermano, Luciano Bonaparte, que como podéis ver tiene un nombre bastante italiano, pero también otros 2 miembros del conocido directorio, Emmanuel Joseph Sieyès y Roger Ducos. Y ahora viene cuando de nuevo os pido que no me matéis si he pronunciado mal. De este golpe de Estado surgirá un sistema nuevo, que afirmará ser revolucionario, pero que ya irá cortando con algunos de sus elementos, por no decir con la mayoría. En un inicio será una suerte de consulado. Francia tendría 3 cónsules que se elegirían cada 10 años y que se irían turnando en el gobierno. En este momento, y para el inicio, quitando a Luciano Bonaparte, nos quedaríamos con los otros 3. Y por supuesto, Napoleón sería el primero en tomar partido del asunto como gobernador. Y la población francesa, en apariencia, lo aceptó, porque estaban cansados, porque tenían hambre, porque tenían penurias económicas, porque había muchos problemas en Francia. Además, Napoleón pronto se va a poner manos a la obra. En 1801 firmará un concordato con el Papa Pío VII, por el cual se aliviará un poco la relación entre Francia y el papado. Pero 3 años más tarde, en 1804, se promulgará una nueva constitución, según la cual Napoleón se convertirá en el emperador de los franceses y será coronado el 2 de diciembre de 1804, convirtiendo así a Josefina, su antigua amante y esposa, en la emperatriz de los franceses. Con este movimiento se terminará, hay quien termina así, la Revolución Francesa propiamente dicha, pero hay otros que la siguen manteniendo hasta después de la caída de Napoleón. ¿El motivo? Pues lo sabréis enseguida, pero de momento basta con que sepáis que Napoleón reformará todo. Instaurará una suerte de meritocracia o promoverá que haya una meritocracia para el funcionariado. Establecerá también una reforma fiscal con el objetivo de que las cuentas comiencen a cuadrar de nuevo, que todo vuelva a la normalidad. Asimismo, intentará reabrir y reestructurar las antiguas universidades y la mayoría de colegios, los cuales estaban en su mayoría pues o de capa caída o prácticamente clausurados desde el inicio de la Revolución. Y además también meterá mano en la prensa, haciendo que, el periódico general que utilicen los franceses sea uno que no hable mal del nuevo emperador. De alguna manera, Napoleón habría sido influenciado, se cree, por las lecturas sobre los militares y la historia del Imperio Romano y, en cierta manera, hay quien ve que habría tratado de seguir ese patrón por el cual habría visto ciertas similitudes entre Julio César y él, pero Napoleón, en vez de convertirse en un dictador, como fue el caso de César, se nombró a sí mismo emperador, que suena mucho más grandilocuente, seamos sinceros. Y de aquí a los próximos 10 años, Napoleón se convertiría en el rey del mundo, en el gran señor de Europa. Ya tenían buena parte de las repúblicas hermanas, estos países satélites de Italia, a su merced, además de que se habían anexionado otros territorios que consideraban pertenecían a la frontera natural de Francia, pero realmente fueron mucho más allá. En el año 1805, un año después de que se promulgara la nueva Constitución y que él fuese nombrado emperador, ocurrirán 2 sucesos a la vez que marcarán mucho lo que será el proceso de avance de las guerras napoleónicas. Por una parte, una de sus mayores victorias, la batalla de Austerlitz contra los austriacos, y por otra parte, una de sus grandes y primeras derrotas, la batalla de Trafalgar,
a nivel del mar. Esto será en el entorno de España, contra la flota inglesa. Los ingleses, indudablemente, van a ser uno de los principales rivales de Napoleón en toda su carrera militar, pues poco a poco, a medida que avancen sus conquistas y sus fundaciones de estados por Europa, también irá redactando constituciones y firmando la paz con sus rivales, principalmente Austria, Prusia y Rusia. Rusia siendo el país más al extremo de Europa Oriental, gobernada en aquel momento por el zar Alejandro, el nieto de la zarina Catalina II de Rusia, la Grande, de la cual tenéis un programa aquí mismo, y montando también una suerte de equilibrio nuevo que por una parte aprovechaba las rencillas que podía haber en países como Alemania o Italia, donde siempre habían estado a la hora de la verdad muy fracturados, el Sacro Imperio Romano Germánico, las repúblicas y los principados italianos. Además, en Alemania, en el caso del centro de Europa, tienen a dos potencias rivales, por un lado los Habsburgos con su poder vienés y por otro lado los prusianos, la casa Hohenzollern, que comienza a emerger desde el norte presentando un modelo de gobierno muy distinto, o bueno, por lo menos rival, que amenazaba el poder de los tradicionales Habsburgo, que ejercían como emperadores. En esta misma época, y gracias en parte, digo gracias por decir algo, a las conquistas de Napoleón, se va a liquidar de forma definitiva el Sacro Imperio Romano-Germánico que llevaba existiendo desde tiempos de Carlomagno en el 800, o bueno, se suele estimar su fundación en torno a ese año. El último emperador Habsburgo, Francisco II, dejará de serlo, por supuesto, del Sacro Imperio, pero dará inicio a un nuevo imperio de corte germánico, conocido como el Imperio Austriaco, que hasta aquí no había existido. Hasta este momento, los señores de Austria son archiduques de Austria, y a partir de ahora serán emperadores de Austria, pero porque ha dejado de existir lo anterior. Y Francisco se reconvertirá de Francisco II a emperador Francisco I de Austria. ¿Y por qué menciono esto? Aparte de porque es importante pensar que un estado, una suerte de confederación, es que no me gusta la palabra estado porque no es muy apropiada, pero bueno, una suerte de confederación de principados, de condados, de estados, de todo, que había existido desde la Edad Media, deja de existir por motivo de las guerras que convoca un emperador francés que arrasa prácticamente con todo el continente y por otra parte porque el emperador Francisco casará a su hija María Luisa con Napoleón Bonaparte. Por supuesto, para que esto ocurra, necesitarán que Napoleón se divorcie primero del que se considera el gran amor de su vida, Josefina, y una vez se divorcie de ella, efectivamente se casará con María Luisa. Tendrán un matrimonio regio. Napoleón ha cambiado su situación. Es el hombre más poderoso del continente. No se limita solamente a crear estados en Italia. Es que en 1807 las tropas francesas atraviesan la península ibérica, atraviesan España con el pretexto de ir a invadir Lisboa. Pero al final no solo invadirán Lisboa, sino que también se quedarán en la península y conquistarán todo el terreno, dando origen a uno de los periodos más curiosos de la historia española. Pero además, en lo que respecta al territorio alemán, Napoleón asegurará la frontera del Rin, creando una confederación nueva de estados, más pequeñita que lo que había sido el Sacro Imperio Romano Germánico, a la cual llamará la Confederación Germánica del Rin, formada principalmente por los estados de Westfalia, el Reino de Baviera, el Reino de Württemberg y el Reino de Sajonia. Pero luego también entraría el Ducado de Hesse, donde, y aquí recuerdo otro programa que os hice, los hermanos Grimm nacerían, los escritores de cuentos infantiles. La época napoleónica realmente coincide a grandes rasgos con el inicio del romanticismo. Pero además del inicio del romanticismo, lo que es importante de lo que os estoy contando es que entendamos que Napoleón lo que crea, y se ve muy bien si lo veis en un mapa, voy a intentar poneros algún mapa aquí si puedo, lo que principalmente se ve es que las nuevas repúblicas hermanas, estados satélites que funda, atraviesan y protegen la frontera francesa. Están formadas por gobiernos afines a los franceses, por gobiernos que comparten ciertos
elementos como podría ser la Constitución o que están gobernados al estilo francés. ¿Y quién los gobierna? Esto es lo importante que nos preguntemos. ¿Quiénes son los gobernantes de todos estos territorios en época de las guerras napoleónicas, que han sido fundados por Napoleón, por los franceses, para proteger a Francia? Pues aquí es donde entra el juego familiar, porque los Bonaparte se convirtieron en una dinastía regia que de hecho son antepasados de algunos de los reyes actuales. Los hermanos de Napoleón, esos 8 hermanos que llegaron a la edad adulta, llegaron a ser reyes, reinas, duques, duquesas. Os los voy a contar uno por uno si queréis, para que os hagáis una idea de cómo llegó a ser la situación. Primero que nada, su hermano mayor, José Bonaparte, llegaría a ser rey de España, porque recordemos que había conquistado la península ibérica, había conquistado España y también había tomado Portugal. Aquí en España, para los que seáis de fuera o los que no estéis muy puestos en el tema, José Bonaparte ha pasado a la historia con el apodo de Pepe Botella, teniendo en cuenta que los españoles hacían referencia a una supuesta adicción que tenía este hombre a la bebida, aunque es una adicción que se cuestiona mucho realmente. Luego estaría Luciano Bonaparte, el hermano que ayudó a Napoleón a asaltar el poder al Directorio en 1799. Este muchacho llegaría a ser príncipe de Canino y Musignano, 2 pequeñas villas en Italia. Una recompensa que sin embargo nos suena un poco pequeña si tenemos en cuenta que Elisa Bonaparte, la hermana pequeña de Napoleón, se convertiría en gran duquesa de Toscana, que su otro hermano, Luis Bonaparte, sería nombrado rey de Holanda, que su otra hermana, Paulina Bonaparte, sería duquesa y princesa de Guastalla, también en la Romaña, en Italia, que su hermana todavía más pequeña, Carolina Bonaparte, sería nombrada reina de Nápoles y Sicilia, y que su hermano más pequeño, Jerónimo Bonaparte, sería nombrado rey de Westfalia, uno de los reinos de la Confederación del Rin que había creado en la frontera natural, digamos, de Francia y Alemania, o los territorios alemanes, para proteger precisamente la integridad del reino francés. Y es que Napoleón, a fin de cuentas, actuó como solían actuar los reyes de antiguo, organizando alianzas matrimoniales y generando simpatía entre algunos de sus rivales para aprovecharse, por una parte, de los rifirrafes entre territorios y, por otra parte, para conseguir que se pusieran de su parte. De hecho, se dice que Napoleón estaba convencido de que todos estos reinos o estados, repúblicas hermanadas que habría creado a la imagen y semejanza, teóricamente hablando, de la República Francesa, pues se esperaba, se pensaba, que querrían unirse de facto a Francia en un futuro. De hecho, eso es lo que hizo con parte de la zona norte de España, que se la anexionó automáticamente al territorio francés, porque según la teoría, al encontrar estos territorios, estos lugares, un gobierno tan bueno, que además iba a respetar sus supuestas libertades y les iba a dar un mayor bienestar, ¿cómo se iban a negar a entrar a formar parte después de ese imperio francés que se estaba organizando y que había montado Napoleón? Pues la realidad es que hubo mucha película con esto y muchos problemas, porque mientras que Viena y Prusia no se hablaban demasiado, mientras que los Habsburgo y los Hohenzollern tenían sus disputas, Napoleón pudo conseguir mantener un equilibrio entre ellos. Mientras que respetó una suerte de paz con el zar Alejandro, se mantuvo el equilibrio en Europa. Mientras que los ingleses no acababan con él, se podía mantener el equilibrio en Europa. Pero la cosa estaba en que ese equilibrio era demasiado grande. Tengamos en cuenta que para el año 1812 Napoleón es prácticamente intocable, o así se siente él, uno de los hombres más poderosos, por no decir el más poderoso, de Europa. Pero, además, una cosa que no le salió tan bien a Napoleón en sus primeros tiempos es que intentó retomar el poderío francés en las colonias, en el mundo colonial. Intentó retomar el poderío de la Luisiana, el poderío de Haití, volver a instaurar un régimen esclavista, pero los líderes de estos territorios, principalmente de Haití, no querían volver al esclavismo o no tenían demasiado interés en retomarlo.
por lo que el proyecto de Napoleón, por unas cosas o por otras, también hay quien dice por la intervención de los ingleses, o mejor dicho, porque ya no eran ingleses, del nuevo estado que era los Estados Unidos, las 13 colonias que se habían independizado de Inglaterra, pues que no le salió bien este intento y decidió centrarse en el campo europeo, en lo que tenía pues más cerca, más a mano y que podía parecer más manejable. Sin embargo, todo cambió en 1812, cuando dos frentes opuestos comenzaron a resquebrajarse. Por una parte, el frente español y por otra parte, el frente ruso, porque Napoleón decidió hacer una campaña rusa para invadir ese gran imperio ruso, para atacar a su antiguo aliado, el zar Alejandro, y para hacerse con lo que quedaba de Europa, básicamente, porque más no podía pedir. En el caso de España, de forma no coordinada, pero parecería que sí, distintos lugares del país se aliaron y se unieron para presentar resistencia contra los franceses. Es la época que aquí en España se reconoce principalmente por los bandoleros, por las Cortes de Cádiz, que dieron origen a la primera Constitución española, la PEPA, pero también es una época que para los extranjeros es conocida por la desastrosa campaña de 6 meses que se desarrolló en el frente ruso. ¿El pretexto para esta campaña? Pues había varios, pero uno de ellos es que en 1807, es decir, 5 años atrás, Napoleón y el zar habían firmado el Tratado de Tilsit, según el cual los rusos renunciaban a hacer tratos con los ingleses, pero, digamos que el zar había faltado a su palabra y el bloqueo continental contra los ingleses no había sido respetado por los rusos. De manera que los franceses, para doblegar definitivamente a los británicos y acabar con esa falta de respeto, van a intervenir en Rusia. La historia nos cuenta que el zar Napoleón sumará a su causa tanto a Austria como a Prusia, con los cuales también tenía distintos tratados de paz y además pues va a conseguir que le ayuden a reunir un ejército inmenso de cerca de 680.000 hombres, una cantidad enorme. Y además va a basarse en la superioridad numérica y en lo que mejor se le daba a Napoleón, la artillería, un sistema que lo que iba a hacer era disparar a fuego discreción mientras que se producía la batalla. Por supuesto, se arriesgaban a matar a sus aliados, pero bueno, es que tenían muchos soldados, les sobraban, no pasa nada. Este gran ejército, conocido como la Grande Armée, entrará en territorio ruso en junio de 1712 y digamos que conseguirán avanzar, conseguirán llegar a Moscú, pero a costa de un gran pago. Y es que la leyenda nos cuenta que los rusos, a medida que vean que se acerquen los franceses, recurrirán al sistema de quemar la tierra para cortar los suministros y el abastecimiento de los franceses. Una peculiaridad de los ejércitos antiguos es que, una vez se producía una guerra, a los soldados se les permitía saquear, se les permitía robar y se les permitía asolar todo lo que tuvieran a su paso, lo que había dejado el enemigo. Y Napoleón, pues no va a ser una excepción, va a permitir a sus hombres que se den vía libre en este sentido. Pero ¿qué ocurre? Si en Rusia, de repente, según la leyenda, les cortan el suministro, esto no va a gustarles tanto, por lo que van a empezar a ver cómo se debilitan. Pero además tenían que trasladar caballos, suministros, los cañones, tenían que trasladar muchas cosas. Y el terreno ruso es arcilloso y en verano más o menos se mantiene, pero cuando se acercan los meses de frío, cuando se acerca la nieve, el duro invierno, ya no funciona tan bien. Los franceses se retirarán de Rusia en pleno invierno, generando que la invasión de este país sea un desastre y una mancha eterna que ya dejará claro por primera vez a todos los europeos que Napoleón no era invencible. Lejos de lo que había hecho creer a todos, era perfectamente capaz de hundirse. Y de eso se ocuparon todos los que le habían ayudado o los que se habían aliado con él por necesidad. Principalmente los prusos y austriacos no abandonaron y no olvidaron las afrentas del pasado, pero tampoco los ingleses, que siempre se habían mostrado contrarios a Napoleón y siempre tuvieron el ojo puesto en los errores que cometiese el emperador. Pero ahora, para colmo,
Los rusos tampoco tenían buen recuerdo del francés. El zar se había mostrado bastante ofendido debido a lo que había pasado. De hecho, para el caso ruso os voy a recomendar un libro clásico, Guerra y Paz de Tolstoy. Yo sé que es larguísimo, yo sé que es complicadísimo porque tiene más de 500 personajes, tiene una barbaridad, pero es una novela histórica que narra muy bien cómo funcionaba la Rusia zarista, cómo funcionaba la aristocracia de Rusia y, lo más importante, la influencia francesa en la misma en este periodo de las guerras napoleónicas. ¿Sabíais, por ejemplo, que los aristócratas rusos de finales del siglo XVIII hablaban francés? Porque se consideraba un idioma de más prestigio, de más refinamiento y más culto que el ruso tradicional, aunque también hablaban ruso. Pues en esta novela también se narra el asalto de los franceses, el progreso de la guerra y las discusiones entre Napoleón y el zar Alejandro. Yo os lo dejo ahí como recomendación por si os animáis. De manera que a finales de 1812 se retiran, los franceses se marchan y será a partir de 1813 y entre 1813 y 1814 cuando Napoleón se verá acorralado por primera vez en su vida. Y sin embargo, es un hombre muy joven. Su primera victoria la tuvo con 23 años. Y ahora era un hombre de 45 años que se enfrentaba a lo que no esperaba, una coalición de prácticamente la totalidad de Europa en su contra. Y sí, sé que estoy resumiendo mucho la historia, pero es que si me pusiese a contarla totalmente entera, creo que nos quedaríamos aquí hasta mañana. De manera que si os parece, yo voy a continuar, pero también no solo os voy a hablar de guerra, os voy a hablar de su familia, os voy a hablar de qué fue de su matrimonio con la archiduquesa austriaca. Porque yo os pregunto, ¿Napoleón tuvo hijos biológicos? ¿Amantes? Tuvo amares, pero hijos biológicos reconocidos. Escuchad atentamente. Tendremos que lamentar las pérdidas en el mar, quizá también las de nuestras colonias, pero nos consolidaremos en el continente. Ya hemos conseguido una extensión suficientemente grande de costas para volvernos temibles. Seguiremos ampliando esta extensión, formaremos un sistema de costas más completo e Inglaterra acabará por llorar con lágrimas de sangre la guerra que ella misma habrá emprendido. Fragmento de las memorias de Miot de Melito, diplomático francés a las órdenes de Napoleón. En 1811 había nacido el primer y único hijo varón legítimo de Napoleón Bonaparte. Por supuesto, había tenido hijos adoptivos, los hijos de Josefina, los cuales se habían convertido en duque de Lutzenberg y en reina de Holanda, por su matrimonio con el hermano de Napoleón, Luis Bonaparte. Y sí, de alguna manera esto implica que tío y sobrina adoptiva se casaron, muy al estilo de las casas reales antiguas. Pues bien, este niño, hijo de una archiduquesa de Austria y del emperador francés, sería conocido como Napoleón II, y aunque es cierto que Napoleón Bonaparte no llegaría a pasar demasiado tiempo con él, pues es verdad que el niño adquiriría títulos ya desde la niñez, como es el caso del título de rey de Roma nada más nacer. Por supuesto, esto de conceder títulos a los niños nada más nacer, antes siquiera de llegar al mundo, es algo que se había hecho desde antiguo, por lo que Napoleón ya vemos que cada vez se aleja más de los valores revolucionarios, si acaso se queda con algunos valores austriacos a nivel nominal, pero a la hora de la verdad lo que instauró fue una monarquía, una dinastía como tantas otras que ha habido en la historia europea y que han comenzado con un golpe militar. Aunque hay quien llama al gobierno de Napoleón más una dictadura, más que un gobierno monárquico al estilo medieval o renacentista. Podría decirse que era el hombre que gobernaba sobre todos ahora y que manejaba en buena parte los designios de Europa. Sin embargo, mirad por dónde. En cuestiones de amores, en cuestiones de conquistar corazones, Napoleón no se quedó corto. Su matrimonio con su segunda esposa no fue más que un tema político. Con su primera mujer, Josefina, de la cual se había divorciado, podríamos decir que tuvieron un matrimonio, un amorío,
un poco más al estilo apasionado de la palabra. De hecho, se dice que Napoleón comentó sobre Josefina que la amó realmente, pero que no la respetó. Ya cuando se habían divorciado, en el mismo año en el que Napoleón se casó con la archiduquesa María Luisa, Josefina se había retirado a vivir a un castillo, es decir, Napoleón no la dejó en la indigencia, ni mucho menos, y allí se dedicó a actuar de mecenas, a cuidar de sus jardines y a hacer lo que hacían las señoras de dinero y de alta alcurnia en aquellos tiempos de principios del siglo XIX. Pero mirad por dónde. El año 1814 complicó la vida a Napoleón tanto en el terreno político, como os estaba diciendo, explicándoos brevemente y resumiendo mucho las guerras napoleónicas, que llegaron a tener 7 coaliciones de guerra, y también a nivel personal, porque en ese mismo año fallece Josefina por complicaciones derivadas de un resfriado probablemente, y además se ponen en contra de Napoleón todas las potencias europeas. Potencias que nunca antes se habían puesto de acuerdo, como Prusia y Austria, se ponen de acuerdo por primera vez para enfrentarse a ese francés al que comúnmente se ha catalogado de hombre bajito y malhumorado, para acabar con él, porque lo consideran algo así como un cáncer para el bienestar y la supervivencia del continente. Un hombre que los ha humillado a todos. Los españoles, los portugueses, los rusos, todos van a apoyar. También algunos estados de la Confederación del Rin traicionarán a Napoleón y cambiarán de bando. Por supuesto, no los que estaban gobernados por sus hermanos, pero por ejemplo el Reino de Baviera, que lo había instaurado Napoleón, antes era el Ducado de Baviera, va a cambiar de bando, por ejemplo. Y por supuesto, los ingleses siempre estarán en el punto de mira como los grandes rivales de Napoleón y los que más se estaban frotando las manos esperando a la caída del emperador. Una caída que comenzaría en diciembre de 1813, pero que terminaría con sangre, con muchas derrotas en Brienne, en Champaubert, en Montmirail, en Beauchamp. Terminaría viendo muchas derrotas en territorio francés y en territorio de fuera de Francia, pero finalizaría por fin con la capitulación de París el 31 de marzo de 1814, un año después, o poco menos de un año después, de que iniciase la campaña, la ofensiva multitudinaria contra Francia. Napoleón fue tomado como preso y fue exiliado. Lo enviaron a Elba, una isla del Mediterráneo, alejado del poder y alejado de todo lo que le había importado y todo lo que había construido. Se alejó también de su hijo. Napoleón II, su pequeño, tenía 4 años en aquel momento. También lo alejaron de su esposa. Napoleón, con, ya os digo, 45, 46 años, se quedó encerrado en Elba y allí fue donde le llegaron las noticias de la muerte de su Josefina, y podríamos pensar que probablemente esto le afectó. Probablemente le afectó más de lo que habría podido reconocer, pues Josefina había sido una de las principales artífices de su ascenso cuando no tenía ningún contacto de importancia en el directorio que le ayudase a restaurar su nombre y a poder ascender en el escalafón militar francés. Josefina, indudablemente, le había ayudado mucho, pero a Napoleón todavía le quedaban algunas fuerzas con las cuales enfrentarse una última vez a sus enemigos, demostrando así que por más que lo hubieran echado, por más que lo hubiesen depuesto como emperador, él podía regresar si así lo quería. Y daba igual que los aliados que habían enfrentado contra él ya estuviesen en Viena organizando el reparto y la reestructuración del continente. Y daba igual que hubiesen decidido ya poner un nuevo rey en el trono francés para sustituirle, ni más ni menos que Luis XVIII, el hermano menor de Luis XVI, y un hombre que por lo que dicen se llevaba bastante mal con María Antonieta. Daba igual que hubiesen hecho todo eso, daba igual que lo hubiesen sustituido y que estuvieran llevando a Francia a regresar al antiguo sistema, al antiguo régimen una vez más, o a lo que se podía regresar, porque todo había cambiado desde 1789, cuando comenzó la Revolución Francesa. Napoleón consiguió huir y consiguió regresar a Francia. Volvió a tomar el poder todavía
Todavía había gente en Francia que confiaba en él. De hecho, su hija adoptiva, Hortensia, la reina de Holanda, la hija pequeña de Josefina, fue quien le recibió en el Palacio de las Tullerías nada más llegar. Y así fue como se dio inicio a los últimos 100 días de gobierno de Napoleón. La campaña de los 100 días se desarrolló principalmente en los territorios de lo que serían Bélgica y los Países Bajos, y allí fue donde, una vez más, se envió un ejército para acabar con Napoleón. Un ejército que terminaría por fin con las fuerzas del emperador en la conocida como Batalla de Waterloo, una batalla como pocas se han existido, que terminó por fin, de una vez por todas, con alguien que pensaban que no iba a marcharse nunca y que parecía dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias y que parecía convencido de que sería capaz de vencer. El 22 de junio de 1815 marca el final de la carrera militar de Napoleón Bonaparte. Después de esto, Napoleón fue exiliado una vez más, pero esta vez no sería exiliado al Mediterráneo, no sería exiliado en Elba. Por cortesía de los británicos, lo enviaron a Santa Helena, una isla en mitad del Atlántico, que es conocida por ser uno de los puntos más inaccesibles del mundo, y una isla muy chiquitita donde prácticamente no hay nada. Una isla donde quedaría encerrado de por vida, desde 1815 hasta 1821, cuando murió con poco más de 50 años. El cómo murió Napoleón es debatido, no se sabe a ciencia cierta, pero es conocido el hecho de que una vez que alejaron a aquel hombre que había sido emperador de todo lo que había hecho y una vez que supo que su gran obra estaba a punto de destrozarse para siempre porque al trono francés regresó una vez más ese Luis XVIII que habían colocado ahí los antiguos líderes de Austria, de Prusia, de Rusia e Inglaterra, y que ese hombre no se marcharía hasta su muerte en 1824 y que a él le sucedería a su hijo, otro Borbón, que luego lo quitarían, pero bueno, lo sucedió. Saber que van a destrozar todo lo que tú has hecho y por lo que has luchado en tu vida no debe ser plato de buen gusto para nadie, pero por lo menos Napoleón no vivió lo bastante como para saber de la prematura muerte de su hijo, Napoleón II, a los 21 años de edad. No vivió para ver cómo cambiaba el mundo o cómo lo reorganizaban tras el Congreso de Viena de 1815, pero tampoco vivió para ver cómo su recuerdo se quedaría para siempre en la memoria europea y cómo, a lo largo del siglo XIX, estallarían no pocas revoluciones a lo largo y ancho de Europa, no reclamando su figura de forma directa, no reclamando que llegase un hombre como Napoleón, pero sí muchas veces pidiendo constituciones, sí muchas veces pidiendo reformas sociales, sí muchas veces pidiendo cambios que, en parte, habrían llegado hasta oídos de lugares tan impensados de Europa como Rusia, de la mano de Napoleón y de, pues, paradójicamente, muchos autores ilustrados que en su momento habrían escapado de la Francia napoleónica del primer imperio francés para refugiarse por una parte en el ejército y por otra parte en distintos puntos de Europa que después alcanzaría el francés y que llegarían a tener gobiernos de corte francés. Y creo que con esto podemos dar por finalizado este pequeño homenaje a Napoleón Bonaparte. Ha sido complicado porque un personaje con tantísima historia podría dar para varios programas. Me había planteado hacer una segunda parte sobre Napoleón solo para hablar de las guerras napoleónicas, porque es que si tenemos que seguir el esquema conciso, detallado, con todas las peculiaridades de cada caso, de cada territorio en el que estuvo, nos quedaríamos aquí pues toda la noche. De manera que eso ya me diréis vosotros, si queréis que haga una segunda parte de alguna manera, si queréis que hable de la familia de Napoleón o si queréis que hable del caso español. Pero por ahora lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado, espero que os resulte interesante y ameno. Como ya sabéis, podéis contactarme para comentarme cualquier duda, cualquier petición o lo que sea, o bien en los comentarios, o bien a través de Instagram, @elmundodelaki, lo tenéis todo en la cajita de información.
Yo, aunque no siempre puedo responder a vuestros comentarios porque a veces son muchos y a veces también, pues oye, es complicado llegar a todo, yo suelo leeros y me guardo todo lo que me decís, me guardo vuestras peticiones. De hecho, tengo una hoja Excel donde voy intercalando algunos programas que creo que os pueden gustar con otros que me habéis pedido de forma activa. El caso de Napoleón ha sido uno que habéis pedido con mucha insistencia y que ganó encuesta, por lo que aquí lo tenéis. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muy buenas noches a todos y nos vemos en el programa que viene.